Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Queridos hermanos y hermanas, la confrontación entre Jesús y los fariseos se hace más intensa. Los fariseos están buscando la manera de implicar a Jesús. Los fariseos y los herodianos le presentaron este dilema a Jesús. ¿Es lícito uno pagar el tributo al César? Esta era una trampa para Jesús y él la usó para darles una importante lección sobre el deber cívico. Si Jesús hubiera dicho que no era lícito pagar los impuestos, ellos de inmediato lo hubieran reportado a los oficiales romanos como un rebelde y con seguridad lo habrían arrestado. Si hubiera dicho que era lícito, Jesús hubiese sido descreditado ante los ojos de muchos. Para los judíos, Dios era el único rey y el pagar impuestos a un rey terrenal era reconocer la validez de su reinado y así insultar a Dios. Jesús era sabio y estaba preparado para cualquier pregunta. Él les pidió un denario, luego les preguntó qué imagen estaba impresa en la moneda. Era la del César. Jesús les dijo: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto les devolvió la pregunta a sus interrogadores, llevando la discusión a un nivel más allá del partidismo que ellos quieran explotar. Él les dice que ahora están ante una decisión de la conciencia. Con las próximas elecciones ha habido muchos debates sobre por cuál candidato votar. Los riesgos de estas elecciones son muchos. Es una batalla por la libertad o la esclavitud, globalismo o nacionalismo, comunismo o capitalismo, liberalismo o conservatismo, y por último, entre el bien y el mal, vida o muerte, Dios o sin Dios. Imaginen una situación en la que le pregunten a Jesús: ¿votamos por los republicanos o por los demócratas? Jesús pediría que le dieran un billete de $1. En todos los billetes está la inscripción: en Dios confiamos, queriendo mostrar que este país está fundado en los principios de Dios. Así, al determinar si vamos a votar por demócratas o republicanos, Jesús diría: voten por Dios, quien es la base de esta nación. Dios es la más profunda fuente
inspiración para todo en esta vida, desde los deportes hasta las leyes, desde las artes hasta la ciencia y la medicina. Dios es el amor mismo. Todo viene de Dios y regresa a Dios. Toda plataforma de cualquier partido que sea pro Dios, pro vida, pro familia, pro moral, pro libertad, debe recibir un voto. En términos prácticos, estamos acostumbrados a usar nuestra conciencia para votar por cualquier partido que promueva la dignidad de la persona humana, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Cuando la dignidad de la persona humana es respetada y sus derechos son reconocidos y garantizados, la creatividad y la interdependencia prosperan y la creatividad de la personalidad humana es liberada a través de acciones que contribuyen al bien común. Jesús sabía cómo salir de toda dificultad. Al encontrarnos ante la difícil decisión en estas elecciones, sobre la que depende el destino de este país, pidamos obtener la gracia de tener una conciencia que vote por Dios. Votar por Dios es votar por la continuidad de la grandeza de esta nación y el bienestar de la persona humana. El votar en contra de Dios sería una invitación a la condenación sobre este país. Jesús no es ni demócrata ni republicano, así que solo voten escogiendo a Dios en estas elecciones. La respuesta de Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tiene que ver no con el orden político, sino con la responsabilidad moral, el deber de cada individuo de participar en la vida de la nación de una manera que mejor promueva el bien común de justicia y paz. Los cristianos no pueden fallar en su deber a Dios o a la sociedad. Por eso, el no votar es un pecado y no es una opción. El votar es una responsabilidad moral, tal y como lo dice el Catecismo de la Iglesia. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. La decisión de votar no quita la responsabilidad de cualquier avance de bien común, incluso si está limitado por alguna falsa posición que haya tomado algún candidato. Recuerden una vez más lo que dice Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.